Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo en Opinión y Libertad. Nos trasladamos al Senado de la República el viernes 18 de septiembre para platicar con el senador Armando Ríos Peter. Él es senador por el estado de Guerrero. Platicamos sobre este primer año que se cumple después del asesinato de los 43 normalistas. También hablamos sobre la epidemia de la chikungunya ahí en Guerrero. Platicamos sobre la economía y su aspiración para dirigir el Partido de la Revolución Democrática. Esto es Opinión y Libertad. Comenzamos. ¿Qué tal, amigos? Nos encontramos en el Senado mexicano, donde nos ha recibido en sus oficinas el senador Armando Ríos Peter. Él es senador por el estado de Guerrero y le agradezco mucho que nos esté recibiendo aquí en sus oficinas para entablar esta conversación. Gracias, Eric. Es un honor estar con ustedes. Un saludo a toda la querida gente de Guanajuato y toda la que nos ve en el país. Exactamente. Me gustaría comenzar con el tema de Guerrero, porque hoy justamente estamos en víspera de que se cumpla un año del asesinato de los 43 normalistas. Y justo cuando pensábamos que el procurador Jesús Murillo Caram, incluso la presidencia, habían enunciado que esta era una investigación, una de las más contundentes y con más revisión, más completas, han venido sucediendo varias incongruencias, varias cosas que han suscitado a que varios ciudadanos sigan haciendo movimientos y sigan gestando varios trabajos para seguir investigando una serie de incoherencias que se siguen presentando. Acaban de enunciar la investigación forense de los argentinos que no empataban los asuntos genéticos de uno de los normalistas con esta investigación que enunciaba la procuradora Arely Gómez. Entonces, ¿cómo usted ve esta situación de los normalistas? ¿En qué momento estamos? ¿Y cuál va a ser el desenlace después de que esta investigación viene a hacer un desenlace pues bastante deficiente en las investigaciones de las instituciones responsables? Bueno, en este momento en el que viene un grupo externo, el grupo interdisciplinario de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pues a corregirle la plana a la Procuraduría General de la República, que en palabras del anterior procurador había definido una verdad histórica y se esmeró precisamente en esa frase, en decir esta es la verdad histórica. Pues lo que viene no solamente es enmendarle la plana, sino viene a convertirse en un símbolo nuevamente de la exigencia de buscar la verdad. Si no se encuentra la verdad en el tema de los 43 desaparecidos, difícilmente el Estado mexicano podrá garantizar que este tipo de hechos no se puedan volver a repetir, no solamente en beneficio de las víctimas, sino de la sociedad en general. Entonces yo creo que en este momento estamos en en un colapso de la verdad histórica, en la necesidad de parte de la sociedad de volver a iniciar muchos de los trabajos por la pérdida de confianza generada por estos nuevos descubrimientos, especialmente el quinto camión famoso, el hecho de que técnicamente el grupo interdisciplinario ha determinado que era materialmente imposible, como lo quisieron asegurar los investigadores previos, pues un incendio, digamos, un fuego de temperaturas tan altas que posibilitara
la quema de 43 cuerpos. Ajá. Entonces, dicho esto, se mantiene viva la necesidad de seguir la búsqueda de los jóvenes, que ese es el clamor de los padres. Se mantiene la necesidad de que la investigación pues haga una serie de reevaluaciones desde el inicio en muchos casos, y especialmente que se vuelva a construir confianza en cuanto a cosas que quedó en evidencia que no se quisieron o que no se investigaron. Sí. Subrayo el no se quisieron porque el tema del quinto camión te habla de toda una serie de hipótesis distintas, no solamente del contexto penal alrededor de la desaparición y eventual asesinato de los jóvenes, sino especialmente el contexto criminal, pero incluso social y, por qué no decirlo, político en distintos órdenes de gobierno alrededor del tráfico de droga. Entonces, dicho todo esto, la oportunidad que abre esta investigación o este documento del grupo interdisciplinario es la oportunidad de que los mexicanos conozcamos la verdad frente a hechos en los cuales pues muy poca gente había quedado convencido de que la verdad que se había dicho que era la verdad histórica era la real. Sí, y acaban de aprender al autor intelectual supuestamente de este asesinato, Gildardo López Astudillo. ¿Con esto se calmarán las cosas? Bueno, yo creo que se ha detenido a mucha gente y poca claridad se tiene respecto a las condiciones, los móviles, los motivos de estos hechos tan terribles. Sí. Uno no puede entender la hazaña con la que actuaron frente a estos jóvenes si no tiene explicaciones de los móviles y de no solamente de los hechos en lo material, sino de lo que intelectualmente configuró estas atrocidades. Entonces, esto obviamente ayudará, pero me parece que pensar que con esto se resuelva esta investigación, pues sería imposible. El grupo interdisciplinario tiene que seguir trabajando. Okay. Nosotros hemos apoyado la visión de los padres de crear una o dos fiscalías que profundicen en los temas, que garanticen la búsqueda de los jóvenes, nuevas hipótesis y obviamente pues que sean nuevos personajes a los que han estado involucrados, porque el problema es que quienes ya están ahí pues no gozan de cabal confianza, que es lo que ellos han venido diciendo, que una nueva fiscalía tenga la aprobación, el aval, por así decirlo, del grupo interdisciplinario, de los propios padres. Me parece que todos estos instrumentos ayudan a recuperar lo que Ayotzinapa ha dejado en evidencia, que es que la confianza en el Estado mexicano se ha ido perdiendo. Claro, se suma a toda esta labor donde las instituciones perdieron total credibilidad. Bueno, la casa, Ayotzinapa, la Casa Blanca, sí, la fuga del Chapo, no son pocas las cosas que han pasado en el país, y me parece que del tamaño de esta pérdida de confianza debería de ser la respuesta del Estado mexicano. Exacto, ese es uno de los graves problemas que ha tenido esta presidencia, de responder tarde ante los problemas que se suscitan. Bueno, responder tarde y responder de manera insuficiente, o a veces incluso no responder, no se asumen responsabilidades frente a los hechos, visto en una orden más integral. Sé que estamos hablando de Ayotzinapa, sí, pero lo mismo que hoy vemos, sí, con este nuevo informe en el caso de Ayotzinapa, pues es lo que los mexicanos ven en términos de impunidad y falta de aceptar responsabilidades en la fuga del Chapo Guzmán, o el que nos guste, digamos, de los, sí, escándalos que hemos tenido estos últimos 12 meses. Pero ¿no tendrá también que ver con una falta de cohesión de los tres órdenes de gobierno? Bueno, yo creo que estamos atrapados en un momento complejo, donde el regreso autoritario trata de poner tapabocas, trata de generar miedos, trata de evitar que las verdades no salgan de manera transparente, y pues una falta de despegue de otros poderes, hay que decirlo. El poder legislativo no ha tenido la contundencia en cuanto a la autonomía que debería de tener frente a las exigencias que en cualquier país democrático y republicano, donde hay equilibrio de poderes, debería de tener. No ha habido esta exigencia, por eso hay que seguir insistiendo. Qué bueno que venga alguien a enmendarnos la plana, pero hoy tiene que ser obligación del cuerpo representativo en el poder legislativo de seguir no solamente exigiendo la verdad, sino de generar los cambios trascendentales que eviten que esto se vuelva a repetir. Una legislación en materia de desapariciones es necesaria, pero también una en materia de combate a la corrupción es fundamental por una razón.
el hecho de la desaparición y asesinato de jóvenes normalistas en Iguala es un hecho grave de corrupción, es un hecho de funcionarios públicos pagados con dinero de la gente, policías que debieran de cuidar a los ciudadanos, pues que entregan a sicarios a dichos jóvenes. Entonces es el caso más terrible que evidencia que la corrupción en este país pues ya nos está matando. Y paralelamente, pasando a otro tema rápidamente, en Guerrero, donde muchos ciudadanos están consternados, es el tema de la epidemia de la chikungunya. ¿Cómo está esta situación? ¿Ya se logró controlar? No, pues se mantiene un problema grave, la condición sanitaria en la parte costera de Guerrero, principalmente costera, aunque no exclusivamente, y que no es exclusiva de Guerrero, sino que está en muchas latitudes, está en Chiapas, está en varios lugares. Esta enfermedad pues le ha venido afectando a una importante parte de la población y ha dejado en evidencia pues que no tenemos un sistema preventivo de salud. Se sabía de la enfermedad, se sabía de la importancia de estas medidas de prevención, de descacharrización. Digamos, la chikungunya tiene este funcionamiento similar al del dengue, que es el piquete de mosquito el que está. Entonces hay que tomar acciones preventivas y estas no han existido. Y esto bueno, pues esto nos lleva a revisar que tal vez la corrupción o la ineficacia o ambas, ¿no? Pues están generándole daño en términos de salud a la gente en Guerrero y en el país. Y me parece que estamos tomando decisiones demasiado tardías. El primer punto de acuerdo que yo metí sobre el tema de chikungunya, si no estoy equivocado, fue hace alrededor de 11 meses, donde ya era un tema que se empezaba a presentar, donde se preveía que si no se tomaban acciones, se invertían recursos públicos, esto podía convertirse en una catástrofe de salud en el Estado y en el país. Bueno, hoy no se han tomado las medidas pues necesarias y contundentes para evitarlo. Para contenerlo. Así es. Bien, si me permite, vamos a hacer una pausa y regresamos para continuar conversando con el senador Ríos Pitter. Ya regresamos a Uno por Uno. El senador Armando Ríos Pitter ha abanderado el alza del salario mínimo. En sus propias palabras dice que no puede seguir como está. Dice que es un ancla para los trabajadores del país y que sirve como una base de restricción que solamente sirve para los dueños de los capitales. Y a pesar de tener una economía más abierta, yo le pregunté al senador Armando Ríos Pitter y contar con más tecnología, ¿cómo es posible que la suma de los pobres se mantenga y siga creciendo? El 23 de septiembre se publicó que habrá un salario mínimo en todo el país, es decir, se va a homologar y va a entrar en vigencia a partir del próximo mes de octubre. Estas fueron sus palabras. Bien, regresamos con el senador Armando Ríos Pitter aquí en su oficina en el Senado de la República. Uno de los temas que tú vienes trabajando y enunciando fuertemente es el tema del salario mínimo, porque hoy el salario mínimo, una cosa que se trabajó en un principio para darle dignidad a los individuos, a las familias, hoy parece que solamente sirve para mantener el statu quo de la pobreza. Bueno, desafortunadamente, y esto no lo digo yo, sino lo he escuchado de la CEPAL en varios documentos que he escrito, el único país que no ha tomado decisiones firmes para revisar el salario mínimo en la última década es México. México es un caso de congelamiento salarial. ¿Qué significa esto? Significa que el poder adquisitivo se ha ido perdiendo. El salario mínimo hoy puede comprar un kilo de tortillas con los que hace 35 años compraba 4 kilos de tortillas. El salario mínimo que hoy oscila alrededor de los 70 pesos, cuando ya lo sumas para un mes, ni siquiera alcanza a cubrir el salario, digamos, las condiciones de acceso alimentario básico que a nivel urbano se deben de tener. Entonces, si tenemos 55 millones de personas que viven en pobreza, pues el salario mínimo está siendo parte de ese problema y está contribuyendo a esa situación. Dicho, solamente para concluir, digamos, este primer esbozo, la productividad en este país ha crecido en los últimos años, y es algo que muchos discuten, pero cuando uno ve los datos de la OCDE, la productividad ha ido creciendo, pero el salario mínimo se ha quedado estático. De tal manera que esa gran brecha, esa gran distancia,
pues no la han absorbido los trabajadores asalariados, la han absorbido los dueños del capital. Entonces, no solamente estamos manteniendo condiciones bajas de bienestar en términos de consumo, sino estamos incrementando la brecha de desigualdad, donde los dueños del capital están siendo cada vez menos y están acumulando cada vez más, y el trabajo asalariado pues sigue empobreciéndose y esa masa de personas sigue siendo cada vez más y más. No nos extrañe entonces que en un país de 120 millones de mexicanos, tan solo 12 millones de ellos, es decir, el 10%, concentre el 64% de la riqueza. 64 pesos de cada 100 en este país los concentra solamente el 10%. Entonces, hay que revisar el salario mínimo y hay que tener una propuesta muy agresiva para incrementarlo. Así es inusitado, impensable que estemos en una economía más abierta, con más tecnología y seguimos arrastrando una gran cantidad de porcentaje de pobres. Bueno, gente que no logramos incorporar a las canastas de bienestar básicas que se tienen que tener en cuanto a alimentación, en cuanto a educación, en cuanto a salud. Obviamente, para sacar adelante a una masa tan importante de gente, que es casi el 50% de la población, se requiere crecer. Pero ese crecimiento requiere pues de una distribución que sea compartida, especialmente en la parte del salario mínimo. Pues parece que no hemos hecho nada al respecto, lo hemos dejado como una suerte del ancla en cuanto a la inflación. Pero esto ha sido a propósito para mantener la mano de obra barata. Bueno, yo creo que tiene que ver con varias consideraciones. Una, identificar la competitividad en un mercado global a partir de salarios bajos. Esto no es exclusivo de México, pero México ha visto su competitividad desafortunadamente ahí, en la parte de mano de obra barata, y no necesariamente en capital humano calificado, no necesariamente en una mayor competitividad a partir de ese capital humano que, teniendo mejores ingresos, pueda al mismo tiempo ser más productivo. Esa es la hipótesis que tendríamos que estar revisando en este momento si queremos verdaderamente combatir los males de una economía como la que tenemos. ¿Qué es lo que nos ha vendido el gobierno en los últimos 20 años? Y esto no solamente el gobierno actual en cuanto a su partido político, también el que estuvo en la alternancia. Estabilidad en precios, ¿no? O sea, la panacea de estabilidad en precios. Nada más que el problema de la estabilidad en precios, que hay que entender que sí, es malo cuando hay inflación, y esto genera pues afectaciones a los que menos tienen, porque suben los precios, y esto es como una suerte de impuesto regresivo, le afecta más a los que menos chance tienen de cuidar su dinero con distintos mecanismos. Pero esto no es suficiente para generar pues, una demanda interna sólida, pujante, donde el consumo sea parte, digamos, de lo que haga que crezca el Producto Interno Bruto. Eso no está ocurriendo en este país. ¿Por qué? Por la depreciación que han tenido los salarios, apostándole eso, a la competitividad en esa lógica, y también a que el salario mínimo, pues en cierto sentido, no contribuye a la inflación. Entonces lo hemos utilizado como ancla en lugar de utilizarlo como alas de despegue, que es lo que tendríamos que hacer. Pensar que el empleo y el salario son las alas de despegue de un país, no son otros instrumentos. Ok, y también fortalecer el mercado interno. Pues sí. Y dejar de pensar que digamos, que solamente las inversiones nos van a sacar con la sala. O sea, yo creo que hay que pensar en un universo que sea mucho más integral y no con variables tan restrictivas. Obviamente que se requiere de inversión, pero si solamente la apuesta es a la inversión y se ignora la parte, digamos, de la masa laboral, donde hoy, pues, obviamente está el padre de familia, la madre soltera, y es ahí, digamos, la primera célula donde se genera el bienestar, en el contexto de cuánto dinero gano, cuántos alimentos, cuánto vestido, cuánto bienestar le puedo proveer a mi familia. Es donde verdaderamente está una variable que permita que haya crecimiento y sobre todo que sea un crecimiento compartido. Somos un país que ocupamos el 14º lugar como economía en el mundo. Sin embargo, en términos de distribución del ingreso, con los datos que te daba, pues somos de los peor distribuidos. Tenemos a muy poquita gente que está concentrando mucho y a muchos que apenas la viven al día, si es que tienen capacidad. Y meten a sus legisladores para que los defiendan. Bueno, además, esto genera una dinámica de poder político, el poder económico de las élites. Estamos viviendo el corporativismo. Bueno, yo creo que es algo mucho más elaborado y mucho más complejo. Lo que tenemos es élites económicas que se van, digamos, consolidando y que van utilizando su presencia política para ir alimentando y fortaleciendo y consolidando esa presencia económica. Entonces estamos en un circuito que es pernicioso para efectos de
lo que un país como México necesita. Vuelvo a poner las cifras. 120 millones de mexicanos, de los cuales solamente 2 de cada 10 tienen un ingreso medianamente aceptable, que no están en condiciones de vulnerabilidad. Sí. Después, otros 2 de cada 10 están en condiciones de vulnerabilidad, llevamos 4. Los 6 restantes están en condiciones de pobreza. O sea, están en condiciones de uno u otro tipo de pobreza. Pobreza alimentaria, ¿no? Que es la que no comen al día. Y en estos 3 años la Cruzada Nacional del Hambre no tuvo los resultados favorables. Bueno, es evidente que si el país no crece, estamos seguramente este año creceremos, según el Banjico, 1.8%, es la cifra más, digamos, más conservadora, sí. o digamos, no esperanzadora, es la, digamos, la más, la que menos bombo y platillo trae, 1.8%. Bueno, pues obviamente hay muchos jóvenes que se quedan sin empleo con ese tipo de crecimiento. Esto ya llevamos 20 años, que llevamos 2% de crecimiento promedio. Y llevan 3 años donde esos pronósticos los recortan siempre al final del trimestre. Cada trimestre van recortando. Este gobierno ha sido muy bueno para plantear buenos propósitos. Al principio, no me acuerdo si en el 2013 era alcanzar un 4% de crecimiento, terminó en 1.4%. Me puedo equivocar, digamos, en algunos porcentajes, pero las distancias son de esa naturaleza. El año pasado 3.5%, digo, tal vez tuvimos el 2.1%, y este año, pues más o menos se planteó lo mismo y podemos llegar al 1.8%, siempre a la baja. Y entonces ya nos acostumbramos a que nos digan los políticos o las autoridades de gobierno, es por una crisis externa, hay una enorme volatilidad. Entonces, pues sí, no podemos como país pensar que 20 años ha sido un tema de un choque externo y de volatilidad. Algo estamos haciendo mal nosotros como mexicanos para no ser dueños de las decisiones económicas y dueños de las conquistas de crecimiento que nos merecemos. Sí, y en ese tema económico, el Senado ha ratificado a Agustín Carstens por otros 6 años en Banjico en la titularidad, porque garantiza cierta certidumbre macroeconómica. Pero ¿cómo es posible que en la alternancia, en el último sexenio encabezado por Felipe Calderón, había una guerra frontal contra el narcotráfico y se estaba alcanzando a crecer 3-4% por año, y ahora que supuestamente se retiran las Fuerzas Armadas, que ya no hay una guerra, que están todas las reformas que quería el presidente, no se alcanza a crecer nada, prácticamente alcanza 1.5%. Pues mira, hay muchas cosas que en el discurso político se dicen de estos 3 años de gobierno, pero que en la realidad no necesariamente son ciertas. Puedo equivocarme y por eso lo digo con cierta mesura, pero en estos 3 años son alrededor de 57,000 muertos que van más de los que llevaba Calderón a mitad de su sexenio. Entonces, la violencia sigue imperando, hay inseguridad, obviamente la presencia del crimen organizado en muchas partes del territorio nacional es evidente y supera las capacidades de las autoridades. Esto te genera un modelo, otra vez, erosivo, ¿no? Un modelo de colapso, porque cuando tienes una camada de jóvenes tan grande, hoy estamos en el bono demográfico más importante de nuestra historia, cuando más jóvenes, parte de la población económicamente activa, pueden estar presentes, y no estás generando crecimiento suficiente, significa que no estás generando empleos suficientes para esa gente. Entonces, ¿qué opciones tiene un chavo? Un chavo de Guanajuato, un chavo de Guerrero, pues de repente dice, pues no hay perdón por la expresión, pero no, o sea, caray, no hay empleo, ¿no? ¿Qué opciones tengo? Pues tengo o irme a los Estados Unidos, situación compleja últimamente después de la crisis del 2008, o irme a la informalidad, empezar a vender discos pirata, etcétera, o pues de una vez doy el tránsito hacia las actividades ilícitas. Entonces, hoy tenemos importantes camadas de jóvenes que están tomando esa decisión porque nuestra economía no crece y porque no le damos respuestas de salida ni para estudiar ni para trabajar. Entonces, el problema es mayúsculo. ¿Y cuáles son las causas de un problema de este tipo? Desde mi punto de vista, una visión extraordinariamente ortodoxa de cómo entender las variables que realmente permiten que haya formas alternativas de generar crecimiento. Qué bueno que haya estabilidad económica, yo no me peleo con eso, qué bueno que no haya la inflación que tanto le costó a las generaciones de los 80s, donde las crisis tuvieron que ver con un mal uso del dinero y con excesos de endeudamiento.
Pero eso no debe de significar que no echemos mano de otros elementos, especialmente cuando hay necesidad contracíclica, que si viene el choque externo, pues hay que meterle más gasto a la economía. Yo soy de los que piensa que la política monetaria también podría servir de manera contracíclica en algunos momentos, para que con responsabilidad y cuidado, pues no hagamos estas caídas tan duras que terminan generándonos hordas de criminales, en el ejemplo que estoy poniendo. Sí. Entonces, de eso se trata la economía. Se trata de darle sentido a cómo una sociedad puede funcionar mejor, no solamente tener cifras alegres. Perfecto, vamos a una pausa y regresamos con el senador Armando Ríos Peter. Una disculpa por la luz. Ya regresamos a Uno por Uno. En el siguiente bloque platicamos con el senador Armando Ríos Peter sobre el tema educativo. Yo le pregunté si el Estado puede garantizar que los ciudadanos puedan seguir pensando que el Estado va a solventar educación de calidad. ¿Son mejores las escuelas del Estado que las propias que emanan de la iniciativa privada? ¿Se acabó el estado de bienestar? Vamos a ver lo que nos dijo. Regresamos con el senador Armando Ríos Peter aquí en su oficina en el Senado de la República. Está el tema del derecho de réplica que aprobó el Senado y que quiere revirar la Cámara de Diputados. Hay un conjunto de... Que aprobó la Cámara y que se está revisando en el Senado ahora, ¿no? Ajá. ¿Tú cómo ves este tema? ¿Estás también en contra de...? Es un tema que se va a revisar el martes que viene. Es un tema extraordinariamente polémico, sí, pero me parece que es parte de un derecho fundamental. Ajá. Y que representa también pues, parte de los nudos y los cuellos de botella que tenemos en nuestra vida cotidiana, en cómo están esas élites, sí, formando parte de pues, la incidencia en política. Yo creo que si alguien es atacado en algún medio, debe de tener el derecho de poder decir esa no es la verdad, okay, o esa es la verdad de ellos, esta es mi verdad, y tener espacios similares para que en contextos similares pues pueda el auditorio, la audiencia, ajá, es un derecho de las audiencias, me parece también, pues generar la conclusión mejor y tener una sociedad mejor informada. La verdad, sí, es que el derecho a la información, que está pues, claramente expuesto en el artículo 6 constitucional, es un derecho bellísimo, el tener la capacidad como seres humanos, como personas, como ciudadanos, pues poder distinguir entre una realidad entre otra y generar conceptos propios y generar opiniones propias. Pues me parece que es el principio básico del libre albedrío, sí, que es el que hace que seamos libres como seres humanos, ¿no? Entonces, visto en esa trascendencia, la réplica o el derecho de réplica pues es parte fundamental de hecho, y me parece que aquellos que lo quieren limitar o que lo quieren hacer chiquito precisamente para seguir entronizando esos huecos de poder que están aprovechando, de pronto decir por parte de algún medio de comunicación algo, utilizarlo de manera sesgada, hacer agenda política con ello, pues termina dañando a la democracia y termina entronizando los intereses de unos cuantos. Exactamente. Pasando al tema educativo... es como un examen general de temas del Senado pero me encanta. Pues es que no tenemos en muchas ocasiones la oportunidad de trabajar contigo. El país requiere que estemos metidos en todo y son temas fundamentales. Y actuales, porque se hizo el trabajo en las reformas, la reforma educativa estaba en el tintero, era muy importante echarla a andar y tenemos un rezago muy importante, no solamente en la pobreza, en la economía, sino en el tema educativo, y justamente la Constitución dice que el Estado debe garantizar educación de calidad, además gratuita, y no existe la cobertura, y ahora vemos que trabajan las escuelas como simples espacios ya desechables incluso, con una infraestructura muy mediocre, no apta para el desarrollo propio de los niños, no está mejor o al nivel de la propia iniciativa privada. Entonces el Estado no puede cumplir lo que dicta la Constitución. Mira, nosotros hicimos una reforma constitucional, hablo en el Senado de la República, y después se discutieron leyes reglamentarias. La primera se votó por unanimidad, fue una reforma trascendente.
la segunda ya no. De hecho, te hablo como miembro del PRD, votamos en contra de las leyes, porque nos pareció, y a mí me parece, creo que siempre es importante recordarlo, que de cómo se procesan socialmente las leyes, cómo se dialoga, cómo se generan espacios de encuentro, es como una ley puede ser entendida, querida. A la ley hay que quererla como un instrumento de una mejor convivencia y obviamente acatada, ¿no? O sea, me parece que cómo se procesa una ley, cómo se entiende, cómo se diagnostica, cómo participan aquellos sobre los cuales esa ley va a tener incidencia, pues me parece que es lo que te da potencia de tener una visión, como se llama, de Estado, ¿no? De que todos estamos involucrados. Yo creo que no ocurrió eso en la ley reglamentaria en materia educativa. Creo que el tema de escuchar a los maestros fue muy limitado, de atender a las disidencias, que en el caso magisterial pues son muy beligerantes. Me parece que no tuvo mucha creatividad. Pero ya tenemos una ley, ya tenemos un cambio, una modificación constitucional que en cierto sentido lo que busca, me refiero básicamente a la Constitución, que es la que tú, por lo que tú preguntabas, pues es a volverle a dar una lógica a la educación. Y quiero traer un ejemplo que me parece que se puede adaptar. El viejo régimen, que fue generando clientelas corporativas a su alrededor, se dice, ¿no?, por parte de varios estudiosos de la materia agraria y campesina, que a los campesinos no los educaron para producir, sino los educaron para votar. Me parece que en el caso magisterial, con todas las distancias que pueda haber, pues hay una similitud. Estos gremios y la relación del Estado para con estos gremios siempre buscó más como tenerlos en una cercanía como fuerza política que como una locomotora de transformación para garantizar pues, que un país pueda tener la evolución que tiene. La educación es lo que te permite que todos los males que existan pues, puedan tener una visión si juntos tenemos un planteamiento de futuro y de esperanza, ¿no? O sea, como que la educación es eso, es cómo educas a la siguiente camada para que no sea corrupta, cómo educas a la siguiente camada para que no busque estas inequidades, ¿no? Y cómo haces que el acato a la ley sea también parte de una educación. Digo, no me quiero clavar en esa respuesta, pero aquí tuvimos un modelo durante mucho tiempo de la convivencia, terminó siendo en la lógica clientelar como organización política. Tenés así que hasta salió un partido político de maestros, ¿no? Que hacía política y donde algunos de los sindicalizados se iban a hacer política y elección. Y ayuda a definir elecciones. Dicho eso, así de escandaloso es como lo que fuimos haciendo con la educación durante décadas, no solamente durante décadas. Recuperar la educación para el Estado mexicano significa entender que los maestros, sus derechos, obviamente sus obligaciones, ¿no?, son parte de un modelo de convivencia social mucho más amplio, donde hay padres de familia, donde hay niños educandos que son este potencial que tiene el país y que puede permitir detonar una realidad distinta. Bueno, ese modelo me parece que es el que hoy está poniéndose a consideración en su aterrizaje. De cómo se haga política y socialmente, con puentes, con diálogo, con encontrar y también con señalarle a quienes no tienen razones, con transparencia y con claridad, con argumentos, no solamente con cerrazón, que esa, digamos, esa verdad no es superior, por más importante que sea. A veces me refiero en esto a los de algunos grupos magisteriales que han sido beligerantes en la defensa de sus derechos, ¿no?, pero que muchas veces terminan esos derechos estando en contra de los propios derechos de los niños y de los derechos de la sociedad. Vamos a pensar aquellos maestros que dejan 50, 60, 100, 120, 130 días a los niños sin clases. Bueno, pues pareciera ser que eso no hace sentido de una convivencia integral. ¿Qué quiero contestar con esto? Ese es el gran reto. Ya tenemos un cambio constitucional, ya tenemos una ley, hay que fomentar el diálogo. ¿Qué hicimos? Yo presidí la Comisión de Educación recientemente. Trajimos al secretario de Educación, trajimos a los gobernadores, tuvimos diálogo con miembros de la vida sindical. Es un rompecabezas tan grande que todos tienen que aportar algo y tenemos que garantizar que la política sirva con inteligencia y creatividad para hacer que todos puedan aportar. Claro, si no están, todos también le pueden quitar al modelo, pero creo que es eso a lo que hay que apostar. Ya hay una ley y me parece, por lo menos digo como padre de familia, que de hijos chiquitos pues que están apenas entrando a la primaria, pues que la gran apuesta tiene que ser que la educación se convierta en la locomotora de cambio del país. Vamos a una pausa y me tardé en esa respuesta. Regresamos para cerrar el programa con el senador Armando Ríos Peter. Ya regresamos a uno por uno.
Platicamos en el último bloque con el senador Armando Ríos Peter sobre la falta de credibilidad en las instituciones, sobre la depreciación de la política y sobre el proyecto y las aspiraciones que tenía en ese momento Armando Ríos Peter para implementar en su dirigencia en el PRD. Sin embargo, Armando Ríos Peter declaró este 22 de septiembre, después de nuestra entrevista, que ha decidido ya no participar en la búsqueda de la dirigencia del Partido de la Revolución Democrática. Dijo que no le interesa dirigir un partido que hace alianza con el Partido Acción Nacional para el 2016 y para los próximos años. Bien, regresamos con el senador Armando Ríos Peter. Tocamos al principio de esta conversación el tema de la falta de credibilidad institucional y eso ha generado que varios organismos ciudadanos esté ocurriendo en el país una serie de emergencias de varias células ciudadanas que están inconformes y están gestando movimientos auditores al propio Estado mexicano y están fomentando que la ciudadanía sea el cuarto poder, el verdadero contrapeso del Estado mexicano, porque en las instituciones que deberían resguardar el buen funcionamiento de la República, los contrapesos entre los tres poderes, no están ocurriendo. Vemos que están alineados y todos se están protegiendo y solamente están generando que se siga alimentando la impunidad y la corrupción, y eso tiene desesperada a la ciudadanía, tanto que ya incluso manifiestan muchos gremios ciudadanos que la política ya no sirve para construir una nación, un país, que la política ya es una función que dejó de ser noble, que es sinónima de corrupción, que es imposible resucitar esta noble labor y el propio concepto de lo que es la labor política. Y entonces, en este punto de la historia, tú quieres ser presidente del Partido de la Revolución Democrática, quieres resguardar los cuadros, quieres reformarlos, quieres plantear una nueva visión de una institución política pues que está para eso, para el servicio de los ciudadanos, para que puedan acceder a la agenda pública y así contribuir a la construcción de nuestro país. Sin embargo, ya hay un gran gremio y varios puntos de emergencia alrededor de toda la República que no le apuestan ya a eso y que pues ya prácticamente dedicarse a esta labor pues es signo de criminalidad. Está muy bueno, espero que no para todos, pues, pero sí hay una depreciación de la política y de los políticos o las políticas grave en el país. Está en los peores niveles de aceptación esta profesión. Esa es una mala noticia para los políticos, es una pésima noticia, pero es una mala noticia para un país. La profesión que se encarga de la conducción de las naciones es la política, en México y en el mundo. Bien o mal, son los políticos quienes generan una serie de dinámicas, de conocimientos, de aprendizajes, en los cuales su labor fundamental es tratar de ir liderando un barco. Un barco, cuando carece de ese liderazgo, pues tal vez pone al cocinero o tal vez pone a alguien que no necesariamente sabe con toda claridad cómo llevar el timón, y eso hace que un barco pueda encallar. El problema es que hoy piensan que quienes van llevando el timón nos mantienen encallados, nos mantienen cerca de ese arrecife con peligro. Sí. Pero hay que revalorar la política, es lo que quiero decir. O sea, que haya malos políticos y que haya políticos que representan malas acciones, malos resultados, políticos corruptos, políticos que no han sido honestos, políticos que se han vuelto cínicos o sinvergüenzas. Es que sinvergüenzos, dicen en mi tierra. Los que abundan, porque también vemos que las monarquías ahora se disfrazan y se enquistan en la oligarquía de la partidocracia, heredan los puestos públicos, imponen candidaturas a familiares, allegados. Entonces a las novias, es un clientelismo, a los sobrinos. Y luego los alcaldes que fueron corruptos son premiados con diputaciones como diputados, plurinominales. En efecto, como senadores, etc. Sí. Entonces, lo que quiero decir es indispensable valorar la política nuevamente, porque me parece que es una profesión que es necesaria para una sana y buena conducción de un país, y de un país que tiene tantos retos como México. Esto para decir que la profesión necesita ser reevaluada. ¿Pero cómo se tiene que reevaluar? Pues teniendo políticos
que no sean corruptos, teniendo políticos que las evidencias dejen clara frente a la gente que pueden liderar con pasión y sin intereses propios, sino con intereses de visión social, las necesidades de un pueblo como México. Hay que reevaluar la política, entonces hay que ser ejemplo y hay que buscar que hay ejemplos de gente que permita la reevaluación de la política. Yo a eso le apuesto y en eso creo. Y creo que los partidos políticos que han tenido estas dinámicas y estos modelos internos que han entronizado a malos políticos pueden cambiar y tienen que cambiar, porque yo soy de los que creen que la democracia es un buen sistema y que la democracia partidista puede tener mejores resultados, porque lo ha evidenciado en muchos lugares del mundo. Nuestra joven democracia electoral nos ha llevado a una condición en la que el antiguo régimen, que era corrupto, pues ahora solamente se multiplicó en varios partidos que son vistos como tú los ves, que son vistos como corruptos, donde el que está señalado en un municipio en Guanajuato termina siendo el candidato. ¿Por qué? Porque con esa corrupción terminó pagando una candidatura, con esa corrupción terminó pagando encuestas o terminó dando dádivas que lo posicionaban para ganar una elección. Bueno, eso es lo que tiene que acabar. Y hay que ponerlo con ejemplos concretos. Cuando como sociedad y en la política lo empecemos a decir, porque esta parte, digamos, de emergencia social, que a mí me parece sumamente positiva, también necesitamos que se vaya adentrando mucho más en nuevas rutas de credibilidad con los propios políticos. Digo, los políticos somos ciudadanos, los políticos sufrimos los males de este país también, por lo menos yo me encuentro de ellos, ¿no? Hay inseguridad, hay problemas, si no hay crecimiento, mis chavitos no pueden tener un buen empleo, no lo van a poder tener. Vivimos en un país, y aquí cito al PRD, en el que ese modelo de buscar una patria para todos, que esa es la gran visión que tuvo el PRD, se volvió, incluso con auxilio del PRD, en una patria para unos cuantos. Una patria para unos cuantos, los que tienen poder o los que tienen dinero, los empresarios que tienen chance de moverla, pues son para los que sí hay justicia, son para los que sí se aplican las leyes, son para los que sí las cosas funcionan. Pero hay un chorro, como te decía yo hace rato, pues que están fuera y que no hay justicia, y si no tienen dinero la justicia va en contra de ellos y la corrupción les afecta y la desigualdad se tiene incrementando. Entonces, ¿qué quiero decir yo con esto? Hay que construir una patria para todos. Yo confío en la política y creo que hay gente buena en la política, así como hay gente mala. Hay que buscar a los que son buenos políticos. Hay que hacer que los políticos acerquen a los ciudadanos, que también hay entre buenos y malos, que posiblemente muchos de ellos quieran decir, señores, yo le apuesto a que verdaderamente haya combate a la corrupción, y no solamente lo digo en el discurso, pero cuando puedo, me corrompo si es que me va a ir bien. Bueno, entonces es un mal que tenemos como sociedad, el cual hay que volver a creer en la política. Los partidos me parece que pueden ser buen instrumento. Me parece que hay que identificar estas alianzas políticos, ciudadanía, que son fundamentales y que tengan principios y valores alrededor de ellos. ¿Para qué? Para encontrarle soluciones a la comunidad en la que vivimos. Una comunidad de 120 millones que no se merece tener los números que te daba yo hace rato y que no se merece no tener esperanza. Este país tiene esperanza, este país es un gran país. Entonces, yo creo que el PRD puede ser esa vía, ese instrumento para lograr volver a darle esperanza a la gente, volver a hacer trabajo de base con la gente, poder ciudadano, y que las causas de los ciudadanos pues puedan tener ese utensilio, esa herramienta para poderlos llevar a la práctica. Eso sueño en política, eso es por lo que quiero ser presidente del partido. Me parece que es la batalla que me toca dar en este momento. Ok, ¿y tú cómo accediste a la plataforma del PRD? Bueno, yo hace casi 10 años, no teniendo partido político, me fui a vivir a Guerrero como funcionario, fui secretario de Desarrollo Rural. El campo guerrerense es de los más pobres del país, ¿sí? Y la pobreza de lugares como Metlatón o Cochuapa, que son famosos en mi país y en el mundo por tener pues condiciones de pobreza similares a las que tiene África, pues reclama, si tienes la posibilidad de ayudar y de hacer cosas distintas, pues que tengas involucramiento. Como funcionario público en aquel momento logramos meter más presupuesto, políticas distintas, involucramiento de la gente, empoderamiento de las mujeres, de los jóvenes, y me parece que los resultados que dimos ahí fueron bastante sanos y positivos. Ahí están los números, sacamos a gente de la pobreza alimentaria, etc. Bueno, participar en un partido político pues te ayuda un poco a hacer ese planteamiento con otra dinámica, buscando el voto, convocando a la gente, movilizando a la sociedad. Y me parecía, y me sigue pareciendo, que el PRD era la ruta, porque en un lugar de tantas desigualdades como Guerrero, que representa esas enormes desigualdades en el país,
me parece que la visión de izquierda es la que puede permitir reconciliación y convocatoria de las grandes masas a una visión distinta. Entonces por eso decidí meterme, perdón. Ok, le agradezco mucho que nos haya recibido aquí en su oficina y conversar con nosotros. Bienvenidos a una extensión del territorio jaguar, queridos amigos. Perfecto, no sé si quisiera agregar algo más para finalizar. No, bueno, porque pues en el Senado buscamos trabajar en todos estos temas y son temas no solamente apasionantes, sino que son temas que cuando se pueden comunicar con la gente, especialmente cuando vas a televisión de cable, pues es el ciudadano el que te ve, no son nuestras televisiones masivas, sino es el ama de casa que te está viendo, el padre de familia que llega a ver el noticiero, que es el local. Y en ese sentido, a mí que ustedes me brindan la oportunidad de decir lo que estamos trabajando en el Senado, yo y muchos otros compañeros y compañeras, pues nos ayuda a darle credibilidad de que no solamente venimos a rascarnos la panza. Muchas gracias nuevamente por conversar con nosotros, senador Ríos Peter. Yo soy Eric Javier Huerta Sánchez y lo espero ver con más opinión y libertad. Hasta pronto. Este fin de semana en el Congreso, sino que las últimas semanas estuvimos pues muy atentos a la convocatoria que surgió a partir de que Carlos Navarrete presentó su renuncia en el Consejo. En aquel momento se planteó que el cambio de dirigencia sería una parte de una gran transformación que podría ocurrir en el Congreso Nacional. Y con ese ánimo yo manifesté mi intención de dirigir un partido que en la búsqueda de transformarse pudiera colocarse como una esperanza y como una alternativa que hoy se ha venido desdibujando. Ya estuvimos en el Congreso, como se ha dicho, pues no estuvo en esa dimensión. Los cambios que se hicieron a los estatutos pues son prácticamente menores y no ocurrió la transformación que muchos de los perredistas y los militantes estuvimos atentos a que ocurriera, especialmente el cambio del modelo político que hoy en las corrientes pues se ha entronizado como la única vía de participación política y que, insisto, ha sido una de las principales causas del por qué el partido se ha alejado de los ciudadanos, de las ciudadanas, porque ha dejado de ser opción para los jóvenes, de tal manera que así como hice pública mi intención de participar en un partido, dirigiéndolo en la idea de que cambiaría, y especialmente que el Congreso sería el arranque de ese cambio, no ocurrió esas modificaciones. En realidad el modelo político se sigue consolidando, las corrientes siguen concentrando poder, serán cada vez más las decisiones centralizadas las que imperen en términos de los recursos, en términos de cómo someter a los coordinadores que puedan pues disentir con la línea política que tenga el partido, y especialmente no se logra tomar una decisión que le dé identidad, que le quite ese desdibujamiento. A mí no me interesa dirigir un partido que ha definido como línea política aliarse con el Partido Acción Nacional para el 2016 y para los próximos años. En este momento, aliarse con la derecha, y así lo he venido diciendo, y por eso lo reitero, va a significar un desdibujamiento total del Partido de la Revolución Democrática, va a entregarle todas las filas de la militancia del PRD a otros partidos de izquierda que con toda contundencia pues han mantenido una línea política en ese sentido, y me parece que es una decisión totalmente equivocada la que se ha tomado. De tal manera que, así como hice pública mi aspiración de participar en un proceso de cambio, esto no ha ocurrido, respeto la decisión del Congreso y por lo tanto hago manifiesta mi intención de no participar en la búsqueda de la presidencia del partido, un partido que decidió entre sus puntos fundamentales aliarse con el Partido de Acción Nacional.